Muy buenos días para todos. Dios los bendiga mucho en esta mañana. Un gusto de poder compartir con ustedes este tiempo en el cual nos tomamos para reunirnos, en este caso online, porque nuevamente estamos restringidos de congregarnos, pero tomamos este tiempo para buscar el rostro del Señor, para alabarle, para bendecirle, para estar juntos y también para compartir la palabra del Señor, que es la que nos guía, que es la que nos enseña, que es la que nos alimenta. Así que en esta mañana yo quería compartirte una historia que se encuentra en el Antiguo Testamento, en la cual Dios cambió una maldición, en realidad 4 maldiciones, por bendiciones. Hubo un rey de una nación que se llamaba Moab, que se llamaba Balac el rey, que quiso maldecir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios había salido de Egipto con mano poderosa, Dios los había liberado, y luego de estar en el desierto 40 años, ahora estaban atravesando esos territorios de esas naciones enemigas de Dios y iban camino a la tierra prometida. Pero entonces este rey no tuvo mejor idea que contratar a un profeta que se llamaba Balaam para que maldiga al pueblo de Dios. Y yo quería compartirte esta historia porque vemos lo que Dios tiene en el corazón, cómo Dios protege a su pueblo y cómo Dios está con su pueblo, aunque nosotros no lo veamos, aunque no podamos ver con nuestros ojos humanos nada visible. Qué bueno saber que el Señor está cuidando de su pueblo y bendiciendo a su pueblo siempre. Entonces, te invito a que compartas conmigo en la Biblia, en el libro de Números, en el Antiguo Testamento. En el capítulo 23 está la primera parte de esta profecía. Yo te invito a que luego leas todo el capítulo 22 para que veas cómo fue que este hombre Balaam fue a hacer esto. Primero Dios le dijo que no vaya, él volvió a insistir con Dios porque el rey le ofreció más dinero para que vaya a maldecir el pueblo de Dios. Entonces Dios le permite que vaya y en el camino se aparece el ángel de Jehová para matarlo y él no lo vio. La burra lo vio y él se enojó con la burra porque la burra se paró frente al ángel que estaba con una espada desenvainada y él comenzó a golpear la burra y la burra, Dios le permitió que hable y le dijo, ¿no ves que está el ángel de Jehová y yo soy tu burra? ¿Por qué me golpeas y yo siempre ando con vos? Entonces, mire, la burra tenía más visión espiritual que el profeta que se había enceguecido por el dinero, por el precio, por el premio que le habían ofrecido para que haga esa tarea. Entonces acá vemos a un rey que se llamaba Balac, que significa destructor, y un profeta que se llamaba Balaam, que significa glotón, con el propósito de impedir que el pueblo de Dios cumpla sus objetivos. Ahora miren lo que pasó. Este rey lo lleva a un lugar alto y entonces este hombre Balaam comienza su primera profecía. Dice capítulo 23 del libro de Números y versículo 7, dice, y él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente, ven, maldíceme a Jacob, ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de las cumbres de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Aquí tenemos la primera bendición, ¿sí? El propósito era maldecirlo, pero Dios le dijo que a este hombre iba a tener que hablar lo que Dios quiera. Y cuando él abrió su boca, hace esta pregunta, ¿no? ¿Por qué voy a maldecir a quien Dios no maldijo? Qué bueno que es esta palabra. ¿Por qué? ¿Quién puede maldecir a quien Dios ha bendecido? Si nosotros tenemos un Dios que es soberano, que es todopoderoso, que es el Señor del cielo y de la tierra, ¿quién puede ir
por encima de él. Vemos que el enemigo trata de frenar el caminar del pueblo de Dios. Así como lo hizo en la antigüedad con Israel, también hoy va a hacer lo mismo. Va a tratar de impedir que nosotros como pueblo de Dios avancemos hacia el lugar donde Dios ha establecido que tenemos que andar y cumplir con todos los planes y los propósitos de Dios. Pero vemos que Dios peleó por su pueblo e impidió que este varón maldiga, sino todo lo contrario. Dice, ¿por qué voy a maldecir? Todo lo contrario, dice, yo lo voy a ver desde aquí arriba, porque él estaba en un lugar alto. Israel pasaba, marchaba como un ejército que iba a conquistar la tierra. Ya habían vencido algunos reyes que estaban alrededor. Este rey de Moab, quiero decirte una cosa, tendría que haberle permitido el paso, porque los moabitas y los amonitas eran descendientes del sobrino de Abraham, o sea, eran prácticamente de la misma familia. Y los israelitas no iban a pelear con ellos. Dios le dije, no peleen con los moabitas porque son parientes. Entonces los mandó a que pasen por el costado. Pero este rey decidió de todas maneras oponerse, viendo que su corazón estaba totalmente contrario a los planes de Dios. Entonces Dios le impide que este hombre se lleve con su voluntad. Y qué bueno es que esto que lo va a ver desde arriba, lo va a mirar y va a ver un pueblo que habita confiado. Esta es la característica del pueblo de Dios, un pueblo que habita confiado. Hermano, Dios nos ama incondicionalmente y su amor nunca cambia. Por lo tanto, podemos confiar en su amor que siempre va a estar a favor nuestro y que nadie puede cambiar las opiniones que Dios tiene de nosotros. Nadie puede impedir que Dios esté con nosotros. No hay nadie. Ayer los pastores compartían, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿No? ¿Quién no? Entonces no hay nadie que pueda apartarnos. Y esto nos quita el temor a quedarnos abandonados, ¿sí? Porque muchas veces el enemigo viene con mentira a hacernos creer que Dios no nos ama. Se lo dijo a Eva en el Edén, le dijo, si Dios le dio todo, ¿por qué no pueden comer de todos los árboles? ¿Así que no pueden comer de nada? No era así. Había un solo árbol que no podían comer, para mostrar su amor y obediencia a Dios. Pero el enemigo torció las cosas para hacerle creer que Dios no los amaba y que tenía cosas que no quería compartir con ellos. No, es mentira. Dios nos ama incondicionalmente y Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, para aquellos que han nacido de nuevo, aquellas personas que tienen el Espíritu de Dios. Entonces nosotros, la bendición de Dios está sobre nuestra vida. El amor del Padre envió a su Hijo y a través de Cristo fue hecho maldición. La ley marcaba una maldición para aquel que peque. Y Cristo fue hecho maldición. Dice en Gálatas 3:13 que Él fue hecho maldición para que la bendición de Dios viniera sobre nuestra vida, ¿sí? Maldito todo aquel que muera en un madero. Cristo tomó tu maldición y mi maldición y la convirtió en bendición. Qué bueno esto, ¿no? Nos redimió, nos compró y nos sacó de la maldición. Y en Efesios capítulo 1... el apóstol Pablo le escribe, escribiéndole a la iglesia, le dice esta palabra, capítulo 1 y versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, acá no dice que nos va a bendecir, dice que nos bendijo. Y nuestra bendición no es algo material. Nuestra bendición no es un lugar. Nuestra bendición es Cristo. Porque estamos en Cristo, en Él tenemos todas las cosas. Lo que yo necesito está en Cristo. Dios lo depositó ahí, en Cristo. En Cristo tengo todo. En Cristo tengo sabiduría, en Cristo tengo redención, en Cristo tengo santificación, en Cristo tengo todo lo que yo necesito. Entonces Dios ya nos ha bendecido. Y esta bendición nadie me la puede quitar. Por más que contrate personas que maldigan tu vida y mi vida, Dios no va a permitir que esa maldición prospere porque Dios ha decidido bendecirnos. Entonces, nosotros somos llamados a bendecir, hermano. Mirá,
Pedro dice que hemos sido bendecidos para bendecir. Y esto es muy importante, hermano. Que nosotros manifestemos que somos un pueblo bendecido y dejemos de andar maldiciendo como el mundo, porque el mundo vive con su boca llena de maldición, habla mal. Dice Primera de Pedro 3:9. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredase bendición. Nosotros heredamos bendición. Por Cristo, a través de Cristo heredamos la bendición. Y nuestra bendición nos capacita para bendecir a otros, no para maldecir. Por lo tanto, hermano, te animo a que tu boca se llene de bendición, que bendiga. Jesús les enseñó, no maldigan, bendigan. Oren por los que os ultrajan y los maldicen. Sean como vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre justo y sobre injusto. Entonces nosotros tenemos que dejarnos de hablar mal. Hoy todo el mundo habla mal del gobierno, habla mal de esto, habla mal de aquello. Todo el mundo hablando mal. Pero nosotros tenemos que usar nuestra lengua para bendecir. No puede salir de la misma canilla agua dulce y agua amarga. Entonces no podemos usar nuestra boca para bendecir a Dios y para maldecir la creación. Nosotros somos un pueblo bendecido y nadie nos puede quitar esa bendición. Así que vamos a la segunda profecía, que está en el capítulo 23 de Números y el verso 19. Pero antes de la profecía quiero leerte lo que dijo el rey. En el versículo 11 dice, entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo, ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? El rey quedó como loco porque lo trajo para que maldiga al pueblo y recibió bendición. Ahora, vemos que en la actividad del rey Balac, la actividad del enemigo, porque él no se queda tranquilo allí. Dice, bueno, vamos a otro lugar, vamos a ver si de este lado le puede entrar la maldición. Dice la palabra que el enemigo anda alrededor buscando a quien devorar. Tiene esa actitud de querer siempre ir contra ¿quién? ¿Contra quién se levanta siempre? Contra el pueblo de Dios. No, desde el principio hasta el fin de la Biblia lo vas a encontrar al enemigo levantándose contra Dios y contra sus hijos. Y nosotros también no tenemos lucha contra carne ni sangre, pero tenemos armaduras celestiales que nos protegen y un Dios todopoderoso que cambia la maldición en bendición. La segunda, que debería haber sido una maldición, pero Dios la convirtió en una bendición, dice así, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá y no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Gracias, Señor. Qué hermosas palabras. Mira, lo primero, Dios no cambia. Dios es el mismo. Y cuando Dios decide algo, no hay quien lo pueda hacer cambiar. Por lo tanto, Dios había dado bendición a ese pueblo y nadie la podía revocar. Por más que Balaam clamara y orara y pidiera, era imposible que Dios cambie. Y el segundo punto muy importante en el verso 21 dice, no ha notado iniquidad en Jacob ni ha visto perversidad. Entonces, tenemos que ver aquí algo muy importante, porque no es que ellos no habían hecho nada malo. Desde que salieron de Egipto se habían equivocado muchas veces. Muchas veces habían pecado contra Dios. Pero ellos tenían algo que Dios les había establecido. Ellos tenían una sangre
que se derramaba por su culpa. Cuando ellos pecaban, traían un cordero y ponían su mano sobre el cordero y el cordero moría, y esa sangre tapaba ese pecado. Y tenían un sacerdote que intercedía por ellos en la presencia de Dios, y entonces Dios los perdonaba. Ellos se arrepentían y Dios los perdonaba. Y ellos estaban cubiertos por la sangre del cordero. Por eso Dios no veía iniquidad. Y nosotros, hermanos, estamos en las mismas condiciones que el pueblo de Israel. Hoy nosotros ya no matamos un cordero, porque el cordero ya fue muerto. El cordero murió en la cruz. Juan el Bautista dijo, este es el cordero que quita el pecado del mundo. Jesús murió para que nosotros seamos limpiados de todos nuestros pecados, hermanos. Dios nos perdona todos nuestros pecados. Y esto echa fuera la culpa, ¿sí? La culpa de andar, oh no, yo hice mal, y ahora qué va a pasar, porque la culpa nos aleja de Dios. Lo primero que hicieron Adán y Eva cuando pecaron y se sintieron culpables y sintieron vergüenza, y esa vergüenza hizo que se escondan. Y lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros hacemos algo malo, lo primero que se produce en nuestro corazón es que nos avergonzamos. Pero qué bueno es que sepamos que tenemos con qué limpiarnos, que tenemos que ir al Señor y confesar nuestro pecado, ¿sí? Nosotros tenemos una sangre. Hebreos 9:14 dice que la sangre de Cristo nos limpia nuestra conciencia de obras muertas. Y primera de Juan 1:7 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué bueno que tenemos un Dios que nos limpia. Qué bueno que tenemos un Dios que nos permite limpiarnos del mal y poder vivir una vida agradable a Dios. Eso es lo que David le pidió a Dios cuando él pecó y se dio cuenta del mal que había cometido. En el Salmo 51, él le dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame y seré limpio. Qué bueno es que tenemos un Dios que nos limpia. En Juan 15:2 dice que Jesús es la vid en el versículo 1 y nosotros los pámpanos, las ramas. Estamos unidos a Cristo. Ahora dice que el Padre es el labrador, el viñador, el que cuida la planta. Y dice que el viñador a la rama que lleva fruto la limpia, la poda, para que lleve más fruto. Entonces tenemos a Jesús como fuente de nuestra vida y tenemos al Padre que nos cuida y nos limpia y corta de nuestra vida todo lo que está mal y nos muestra lo que está equivocado en nuestra vida. A medida que vamos caminando con Dios, hermanos, nos vamos limpiando, porque vamos entendiendo nuestras obras malas. Dios nos va mostrando. ¿Sí? El único que puede revelar el pecado es Dios. Y entonces Dios usa su palabra para manifestarnos lo que está bien y lo que está mal. Y nosotros podemos andar limpios. Entonces no tenemos que tener temor. Júbilo, dice. Júbilo es una alegría muy grande. ¿Estás contento porque Dios te perdonó los pecados? Hermano, tenemos que gozarnos, regocijarnos. Hemos sido perdonados, limpiados, lavados, justificados. Tenemos paz para con Dios. Ya no tenemos que andar a escondidas, ya no tenemos que andar de espalda a Dios. Podemos tener comunión con Dios. Tenemos el cielo abierto. Tenemos la posibilidad de entrar al trono celestial por el camino nuevo y vivo a través de la sangre de Cristo. Podemos hablar con Dios, como decía nuestro hermano Juan. Podemos pedir, podemos llamar, podemos golpear y somos atendidos. Entonces somos un pueblo alegre. Si una de las características que el pueblo de Dios tiene que tener es el gozo, la alegría. A Israel también decía, regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Grande es el que está con nosotros. Dice, Dios va en medio de ellos. Hay júbilo de rey. Dios los sacó de Egipto, tiene fuerza de búfalo. Dios nos sacó de la esclavitud, como lo sacó a ellos de la esclavitud. Nos sacó de la esclavitud del pecado. Egipto representa el mundo. Egipto representa el príncipe de este mundo que nos tenía atados. Pero gloria a Dios que conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. ¿Y cuál es la verdad? Que Jesucristo murió por nosotros para darnos vida, que murió y resucitó. Por lo tanto, nosotros hemos pasado de muerte a vida. Qué bueno es esto, ¿eh? Tenemos fuerza, el Espíritu de Dios está en nuestra vida y el Espíritu de Dios nos da fuerza para avanzar. No estamos solos, el poder de Dios está en nosotros. Por eso Pablo decía, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? No hay adivinación.
No hay nada que pueda maldecirnos. Nadie. No le tengan miedo a los hechiceros, a los adivinos, a los brujos. No, hermano, nosotros no tenemos que andar con temor. Porque están vencidos. Cristo los venció. El que está con nosotros es más poderoso. Por lo tanto, como ahora será dicho de Jacob, del pueblo de Dios. ¿Qué tiene que? Lo que ha hecho Dios. ¿Sabés qué? Nosotros somos un testimonio de que Dios cambia a las personas. Si hay alguien que se va a dar cuenta que Dios está cambiando tu vida, es aquellos que te conocen. Los que te conocen se van a dar cuenta y van a decir, mirá lo que Dios hizo con esta persona. Muchísimos testimonios de vidas cambiadas, transformadas por el poder de Dios. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo, así como cambió a esos pescadores que eran incultos y eran duros de entender las cosas y los cambió en hombres de Dios que dejaron una bendición espiritual para nuestra vida, así también como lo cambió a Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, enemigo de Dios, en un apóstol, así como cambió personas tremendas y Dios las hizo nuevas, así también hoy está haciendo con nosotros. Y la gente nos tiene que ver y decir, lo que ha hecho Dios con este pueblo. He aquí un pueblo que como león se levantará y como león se erguirá y no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Esto está escrito en idioma figurativo, poético. Esto, según el original, esto lo dijo cantando Balaam. Esto es una canción en poesía. Y esto es un idioma poético. Y el león, la figura es que el león, cuando ataca una presa, hasta que no la mata, no para. ¿Y saben qué representa esto? Victoria total. No podrá el enemigo dañar nuestras almas. Nosotros estamos llamados para vivir en medio de este mundo de fracaso, de derrota. Podemos vencer la angustia, podemos vencer la miseria, podemos vencer la bronca, podemos vencer el odio, podemos vencer el rencor, podemos vencer la falta de amor, podemos vencer la desunión, podemos vencer todo porque en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Todas las cosas que necesitamos para la vida y para la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ahora tenemos la naturaleza divina. Y así como Cristo anduvo por esta tierra y el enemigo no pudo vencerlo, también nosotros, si andamos siguiendo a Cristo, vamos a andar en victoria. Hermano, qué bueno es que podamos vivir en victoria. Y otra vez el rey se quedó como loco. Pero no paró ahí, sino que volvió a insistir. Una tercera lugar. Así que la primera maldición la convirtió en bendición. Dios nos ama incondicionalmente y nadie nos puede separar del amor de Dios. La segunda maldición tampoco, porque Dios perdona todos nuestros pecados, Dios está con nosotros, Dios nos bendice. Pablo dice, los hermanos ayer leían en Romanos, y yo quiero leerte los versículos anteriores, en el capítulo 8, porque resumen lo que acá dice Balaam en esta historia. Dice Romanos 8, ¿qué pues diremos a esto? 31, mira, 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Al que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Señor amado, gloria a Dios. Nadie, hermano. Somos más que vencedores por medio de nuestro Señor. Entonces ahora tenemos la cuarta. La cuarta profecía la tenemos en el versículo 5 del capítulo 24. Dice así: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huerto junto al río, como aloe plantado por Jehová, como cedro junto a las aguas. De sus manos destilarán agua, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido.
Dios los sacó de Egipto, tiene fuerza como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona, ¿quién la despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Gloria a Dios. Y acá tenemos una bendición, ¿bien? Una bendición de prosperidad. Y familiar, porque acá habla de Israel. Israel era una familia, ¿sí? Israel era el padre de 12 varones que se llamaron las 12 tribus de Israel. Jacob, que luego se fue transformado en Israel porque Dios lo cambió en un príncipe con Dios, él tuvo 12 hijos. Y esos 12 hijos eran la nación. Y Dios mira a su pueblo como una familia. Y nosotros también somos una familia. Y Dios bendice la familia. La familia no la inventó el hombre. La familia es un diseño de Dios. Dios creó un hombre, le dio una mujer y le dijo tengan hijos. Un hombre, una mujer e hijos son una familia. Y esa familia la inventó Dios. Y es la forma en que Dios tiene de bendecir tu vida y mi vida, dándonos una familia, un lugar donde recibir y dar amor y donde vivir en paz y en armonía. Y eso es lo que Dios quiere hacer, bendecir la familia, ¿sí? Y esto nos quita la ansiedad y la preocupación por el futuro. Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a dormir? ¿Dónde vamos a vivir? Bueno, tranquilo, Dios tiene cuidado. Acá toma la figura de un huerto extendido junto a un río, ¿sí? Y árboles plantados junto a las aguas. ¿Por qué usa el agua como símbolo de bendición? Bueno, porque Israel es un lugar donde no hay agua. Dios me permitió estar una semana en Israel. ¿Y saben cómo ellos cuidan el agua? Nosotros no cuidamos el agua acá, porque acá abrimos la canilla y sale el agua, no tenemos problema. Pero ellos viven en un desierto, ellos viven en un lugar seco, tierra seca y árida, donde agua no hay, dijo David. Entonces para ellos era muy importante. Acordate que los reyes se peleaban por los pozos de agua, no era el petróleo o los diamantes, no, era el agua, porque si no hay agua no hay vida. Entonces, ¿cómo está figurado el pueblo de Dios acá? Como árbol plantado junto a las corrientes de agua, como dice el Salmo 1. Una persona que está plantada, un árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas. Dice que da su hoja a su tiempo y todo lo que hace prospera. Un árbol que crece y así somos prosperados, como cedro junto a las aguas. Y de nuestras manos va a destilar agua. O sea, nosotros somos bendecidos y estamos capacitados para bendecir, ¿sí? Y dice algo más, que nosotros tenemos fuerza y que vamos a vencer al enemigo y que nos vamos a acostar y vamos a descansar como un león después que ha vencido, porque el león es la figura del rey de la selva, entonces no tiene temor de los demás animales. Nosotros podemos vivir confiados. David decía, Señor, solo tú me haces vivir confiado. Nosotros, hermanos, tenemos la seguridad de que Dios reina, ¿sí? El Señor reina y en Hebreos 13:5 dice una palabra maravillosa para nuestra vida en este tiempo de dificultades. Dice así, Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Y qué es la avaricia? Bueno, es querer tener todo. Lo que tengo yo, lo que tiene el otro, lo que tiene el otro, lo que tiene el otro. Tengo algo, pero ya veo otro que tiene algo mejor, quiero eso. Y veo otro que tiene algo mejor, quiero eso. Y quiero, y quiero, y quiero, y quiero. Somos como la sanguijuela. Dame, dame, dame. Bueno, así jamás vamos a tener paz. Y así jamás vamos a tener tranquilidad porque nunca vamos a estar contentos con lo que tenemos. Pero nosotros tenemos que darle gracias a Dios por lo que tenemos. ¿Podemos aspirar cosas mejores? Sí. Pero ya tenemos la bendición de Dios en nuestra vida. Y la bendición de Dios es la que nos da la paz y la alegría. La bendición de Dios no añade tristeza. Por lo tanto, es mejor lo poco con la bendición de Dios y no lo mucho y no la riqueza de los impíos, ¿sí? Mejor comer un bocado de pan en una casa donde hay paz y no buey engordado en casa de contienda. Nosotros podemos tener la paz del Señor, la tranquilidad y disfrutar de lo que Dios nos da hoy. ¿Podemos anhelar cosas mejores? Sí, pero nosotros aquí somos peregrinos y extranjeros. Estamos de paso.
Estamos pasando por esta vida. Por lo tanto, las cosas son para nosotros y no nosotros para las cosas. Hermano, no te conviertas en siervo de las cosas. A veces servimos a las cosas y vivimos para las cosas. Y las cosas están hechas para nosotros, para que las utilicemos para la gloria de Dios, para andar con Dios, para servir a Dios y cumplir con los planes y los propósitos de Dios. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Hebreos 13:5. Contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Qué bueno es esto, hermano. Podemos estar seguros. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Joven fui, dice, y he envejecido. O sea, en toda mi vida no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dice el Salmo 37:25. Por lo tanto, estamos bendecidos para bendecir, ¿sí? Y qué tremendo esto, ¿eh? Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. ¿Sabes que esta palabra se cumple con Israel? Todos los que maldicen a Israel le va mal. Yo recuerdo cuando Chávez maldijo a Israel, dijo, desde lo más profundo de mis entrañas, maldigo a Israel. Y yo lo estaba viendo en un noticiero y le dije a mis hermanos que estábamos juntos, le digo, pobre Chávez, sonó. Y así fue. ¿Saben que se le despertó un cáncer? ¿Y dónde se le despertó el cáncer? Aquí, en las entrañas. Y me acuerdo que se fue a Cuba y volvió y dijo, hemos vencido al cáncer. ¿Lo venció? Lamentablemente no lo pudo vencer. Entonces, qué bueno es saber esto, que Dios nos ha dado bendición y nadie nos puede quitar de su presencia. Entonces, podemos estar seguros y confiados. Y uno diría, bueno, ya está, se terminó. No, hay otra maldición más. Tremendo, ¿eh? Porque Balac, el rey, no se quedó contento y volvió a insistir otra vez. Dice en el verso 24:10 que se encendió la ira de Balac contra Balán y batiendo las manos dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado. He aquí que los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye del lugar. Yo dije que te honraría, mas ahora he aquí Jehová te ha privado de honra. Y Balán le respondió, ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala, ni de mi arbitrio, mas lo que yo hablare, eso diré yo. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y ahora viene una profecía de la destrucción de todos los enemigos. Dice así la palabra. En el verso 17 dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se postrará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y sigue hablando de Amalek, del Ceneo, de Asiria y de todos los enemigos del pueblo de Dios. ¿Y qué declara? Que van a ser todos destruidos, porque se va a levantar un rey que va a destruir a todos. Bueno, quiero decirte una cosa, que en parte esta profecía ya se cumplió. ¿Saben quién es la estrella? Bueno, esa estrella se llama Jesucristo. Los magos sabían de esta profecía. Ellos vivían en Oriente, de donde era Balaam. Y ellos sabían que iba a haber una estrella que iba a nacer. Y que esa estrella era el rey de Israel. Y ellos vieron la estrella ya en Babilonia y vinieron a Jerusalén a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor ya vino, ya dio su vida, ya se fue al cielo habiendo resucitado y prometió que iba a volver para poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Por lo tanto, todos los enemigos van a ser destruidos. Hermano, y esto, ¿sabes qué? Esto nos quita la amargura por la maldad.
Cuando nosotros a veces vemos cómo prosperan los malos y cómo los malos hacen cosas malas y le va bien y progresan y prosperan, se produce en nuestro corazón una bronca, un deseo de hacer justicia por mano propia, que es lo que le pasa muchas veces a la gente, que hace justicia por mano propia. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que no nos inquietemos, dice el Salmo 37, cuando prosperan los malignos, que desechemos la ira, que desechemos el enojo, que no nos incitemos a hacer ningún tipo de mal, porque de aquí a poco lo vas a buscar y no lo vas a ver más. El Salmo 73 también declara lo mismo. El salmista casi se apartó de Dios porque viendo la prosperidad de los impíos, él pensó que estaba mejor que él. Pero luego él fue a la presencia de Dios y vio el fin de ellos. Vio que estaban puestos en desoladero. Hoy vemos que los gobernantes, los políticos, los industriales, los poderosos, no pagan sus culpas, ¿sí? Yo me toca estar trabajando y predicando el evangelio en las cárceles, y algunos delincuentes que han cometido pequeños delitos tienen penas grandes, ¿sí? Están ahí pagando sus culpas y sus penas. Está bien, les corresponde. Pero ¿qué pasa con los que hacen grandes delitos? Y sobre todo delitos económicos que perjudican a muchísima gente, porque todo ese dinero que se roban, ese dinero tendría que estar ayudando a los necesitados. ¿Qué condena reciben? Bueno, una pequeña condena, así nomás, enseguida salen en libertad, arreglan. Bueno, y uno dice, ¿pero cómo? ¿Dónde está la justicia? Bueno, quiero decirte una cosa, la justicia verdadera va a venir. El apóstol Pablo les declaró a los griegos que Dios ha establecido un día en el cual juzgará a todos los hombres, según sean sus obras. Por lo tanto, hermanos, un día todos los que escapen del juicio humano, todos los que escapen de la justicia natural acá en la tierra y no paguen por lo que han hecho de mal, un día comparecerán delante del Señor y el Señor los estará esperando allí para darle su recompensa. Mirá, quiero decirte una cosa. Jesús reina. Dice en 1 Corintios 15, quiero leerte este pasaje, 25. Dice, porque es preciso que Él reine hasta que hayan sido puestos todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Mira, hasta la muerte va a ser destruida. No va a quedar nada, ningún enemigo. Y la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo los anima a los hermanos que estaban siendo perseguidos, porque como cristianos muchas veces, como el mundo es enemigo de Dios, también es enemigo de los hijos de Dios, de los verdaderos cristianos, los que no aman el mundo, los que predican la palabra como está escrita y anuncian la verdad de Dios y anuncian la condenación de la maldad. Esas personas, el mundo los aborrece. Y entonces a los hermanos de Tesalónica los perseguían, los mataban, les sacaban las cosas, se burlaban, estaban mal en el sentido de que no vivían en libertad, sino vivían oprimidos. Pero ¿qué pasó? Pablo le escribe una carta, les dice en segunda de Tesalonicenses 1:3, debemos dar siempre gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. A pesar de toda la oposición, la iglesia crecía y se fortalecía. Porque Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. No puede el enemigo frenar, nadie puede frenarnos, hermanos. No tenemos que detenernos, tenemos que seguir anunciando la palabra y cumpliendo el mandamiento del Señor. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ahora miren lo que les dice acá, que esto no es normal, no es para la mente natural, esto es una revelación de Dios. 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan,
Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Cuándo va a venir el reposo? ¿Cuándo va a venir la verdadera paz? ¿Cuándo va a venir la abundancia para nuestra vida? Cuando se manifieste Cristo desde el cielo. Cuando todo esto termine y toda esta maldad se acabe. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Hermano, un día Dios va a poner a cuenta todas las cosas. ¿Saben que Satanás también va a ser destruido? Apocalipsis 20, te animo que leas ese capítulo. Cuando venga Cristo, Satanás va a ser atado por 1000 años, lanzado al abismo, encadenado y luego será suelto por un poco de tiempo y va a volver otra vez a querer provocar una rebelión contra Dios, pero va a bajar fuego del cielo, los va a consumir a todos y Satanás va a ser arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban el anticristo y el falso profeta. Y se acabó la historia de la maldad. Y Juan, después de eso, y después de ver el juicio final y el trono, donde Dios va a juzgar a todos los hombres, y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, dice, serán lanzados al lago de fuego y azufre. Entonces Juan dice, vi yo un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ese cielo nuevo y esa tierra nueva es la que dice Juan, Pedro, que él esperaba. Dice 2 de Pedro, capítulo 3, nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Gloria a Dios. Mientras Dios no reine, en esta tierra no va a haber verdadera justicia. Pero gloria a Dios que este siglo pasa y en el siglo venidero nosotros podemos disfrutar de justicia permanente, de paz perpetua y de abundancia sin fin. Así que, hermano, te animo con estas palabras, ¿sí? Dios no cambia, Dios es incondicional, Dios te va a bendecir, estamos bendecidos, capacitados para bendecir, Dios tiene perdón en abundancia, limpieza, purificación, estamos en un proceso de transformación en el cual estamos abandonando el pecado y aprendiendo a vivir una vida agradable a Dios, y Dios se encarga de cuidarnos y de bendecirnos y de sostenernos en medio de un mundo malo. Él proveerá para nuestras necesidades, por lo tanto no tenemos que estar en afán, en inquietud, sino tenemos que confiar. Jesús dijo, busquen el reino de Dios y su justicia y el resto de estas cosas os vendrán por añadidura. Y no te hagas problema si aquel que hace lo malo prospera. Déjalo. Dios se encarga. Tranquilo. No quieras hacer justicia por mano propia. Vamos a encomendar todo en las manos del Señor. Y Él hará. ¿Saben que Balaam murió en manos del pueblo de Dios como un enemigo de Dios? Y está puesto en la Biblia como un ejemplo de maldad. Está puesto como alguien que quería ser importante, que quería hacerse rico y que mezcló las cosas de Dios con las cosas del mundo, cosa que no se puede. Y fracasó estrepitosamente. Pero gloria a Dios que si nos mantenemos firmes con Cristo, Él nos va a dar la victoria todos los días. Por lo tanto, yo te animo. Si en esta mañana tú todavía no estás bajo el amparo del Señor, te animo a que hoy confieses delante del Señor tu pecado, te arrepientas sinceramente y le pidas al Señor que te perdone y que te limpie con la sangre de Cristo de todos tus pecados y que te haga una nueva persona, que ponga su espíritu en tu interior para que vos también puedas estar dentro de esa familia bendecida, de ese pueblo que no será contado entre las naciones, de ese pueblo que tiene el cielo abierto. Nosotros tenemos el cielo abierto y por lo tanto, como tenemos el cielo abierto, hoy vamos a orar a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que el Señor pueda obrar en nuestra vida. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que es viva, eficaz y poderosa y nos guía y nos lleva a fuentes de bendición. Señor, gracias por estar con nosotros, gracias por amarnos incondicionalmente, gracias por perdonarnos, gracias por limpiarnos y gracias por sostenernos y gracias porque un día tú vas a ordenar todas las cosas y este mundo va a ser un mundo hermoso, precioso, en el cual se va a poder vivir
en paz y en felicidad. Cuando tú vengas, cuando tú regreses, Señor, tú vas a ordenar todas las cosas. Hasta ese día, Señor, nosotros estamos en expectativa. Que tú pongas nuestra vida en comunión contigo. Queremos vivir de acuerdo a tu voluntad. No queremos hacer las cosas que hace el mundo, que es desagradable a ti, sino todo lo contrario. Queremos andar en tu voluntad. Ayúdanos, Señor, llénanos en esta mañana con tu Espíritu Santo para vivir contigo, en comunión contigo. Este Dios tan lindo y tan hermoso que eres tú. Gracias, Señor, por este momento. Te alabamos y te bendecimos y te entregamos el resto del día y esta oración en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que Dios los bendiga grandemente en esta mañana.